El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues bien, estamos de manteles largos el día de hoy, estrenando un programa muy importante. Disculpen nuestra audiencia que hemos empezado un poquito tarde, pero quisimos recibir al doctor Tomasini, que está ya con nosotros en este día tan importante, platicar con él, conocerlo un poquito más, y pues por eso nos tardamos un poquito, pero aquí estamos con él, doctor Tomasini. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Ceci. Acérquese al micrófono para que pues podamos conocer pues esta espiritualidad tan importante, tan grandiosa, y que finalmente, según entiendo, doctor, no será una espiritualidad, será una forma de vida. Así es. Doctor, ¿cómo conoce usted a Luisa Picarreta y el reino de la divina voluntad? Bueno, como todo mundo en algún momento de su vida, o sea, le empieza un movimiento de conversión. Y esto empezó hace muchísimos años. Y en esa búsqueda, poco a poco fui encontrando cosas nuevas. Empecé a conocer a Jesús, a conocer a María. Hasta que después de 4 o 5 años de búsqueda, un amigo, un muy buen amigo mío, José Luis Acuña, me presentó esta obra. Y eso fue hace 30 años. Entonces, pero a mí me dicen que los libros que usted tuvo la oportunidad de traducir y todo, usted no hablaba italiano, y que de repente empezó a poderlos traducir y a transmitir, y cuéntanos todo eso. No, pero no fue tan ¿Tan rápido? No fue tan rápido ni tan milagroso, ¿no? Sí. O sea, en un principio teníamos algunos libros de Luisa, y eran transcripciones que se habían hecho de los originales en Italia por una orden religiosa del Divino Celo que había fundado Aníbal di Francia, San Aníbal di Francia ahora, ¿no? Que fue el confesor extraordinario de Luisa. Y él fue el encargado por el obispo de aquel tiempo de ser el censor de los escritos de Luisa. Sí. Entonces le interesó mucho y empezó a pasar estos escritos a máquina, y esas copias fueron las que se divulgaron un poquito, se difundieron un poco fuera. Sí. Después de que Luisa muere, de que todo queda aparentemente oculto, o sea, fue puesta en el libro en el índice de libros prohibidos toda su obra, y aparentemente se olvidó, pero Dios siempre saca la mano. Tiene un as bajo la manga. Así es. Un sacerdote mexicano, por alguna razón, estaba en Italia, empezó a recopilar todo lo poco que había de Luisa afuera. Viene a México, viene emocionado por lo que había encontrado, y se lo pasa a un hermano de él que trabajaba con esta persona que le digo que fue un compañero mío de la infancia, de escuela. Y ahí empieza el movimiento aquí en México. O sea, un movimiento que juntó 10, 12 personas, pero después hubo mucha guerra espiritual. Se deshizo. Ese grupo que se había formado. Así es, en un principio, entonces... ¿Cuántas personas lo integraban, doctor? Pocas, como digo, 10, 15 Pero personas. Ya que empezaban a comprender todo esto de la divina voluntad, entonces tienen, y por razones humanas se separan. Por razones de todo este problema que hubo, ¿no? Con la iglesia, o sea, cierta... Sí, que no tenía la aprobación, que no tenía nada, pero está ligado todo esto a que ella ya es nombrada o es reconocida como sierva de Dios, ¿verdad? Sí, pero bueno, ella es reconocida como sierva de Dios, y esto que estoy hablando fue mucho, mucho antes de que se empezara realmente el conocimiento y la causa de Luisa, ¿no? Esto fue en los 70s, 1970 y tantos, 70, sí. 71.
Se deshace aquel grupo, quedan algunas personas leyendo por su cuenta, entre ellos este contador, o sea, y después de un tiempo nos encontramos por azares del destino y me presenta Luisa. Empiezo a leerlo y realmente me fascinó, esa es la palabra, me atrapó. Era lo que yo andaba buscando desde hacía 4 o 5 años. Sí. Y empecé a leer. En aquel tiempo, le digo, había 4 libros nada más traducidos y había 2 o 3 libros más en italiano. Sí. Entonces el afán de querer leer, pues me llevó a estudiar italiano un poco. Sí. Y ya para leerlo en el idioma original, que era lo que usted quería. Y en el idioma que había, porque no había traducciones. Sí. O sea que era, o leía uno en italiano aquellos libros o no los leía, ¿no? Y en corto tiempo, o sea, pudimos empezar a leer. Así duramos algunos años, hasta 1990, en que se abre empieza el movimiento de una asociación en Italia, la Pia Asociación de Luisa Picarreta, y después se abre la causa de beatificación de ella, y ahí salen todos los escritos. Y entonces a esta persona, José Luis Acuña, le llegan todas las copias de las libretas de Luisa. Le piden que si puede cooperar en hacer una transcripción. Entonces ellos hacen una transcripción de los libros y un buen día llega José Luis y me dice, oye, el padre Mike Adams, que fungía sí. como dirigente allá en Italia, le pidió que si podría transcribir el libro 1, que porque no lo encontraban. Entonces José Luis me dijo, ¿quieres transcribirlo? Dije, sí, con mucho gusto. Era la oportunidad de tener acceso al libro. Entonces empecé a transcribir este libro. ¿Pero qué lo hizo en italiano? Sí, italiano, o sea, de las copias de las libretas de Luisa al italiano. ¿Sí? ¿Y era fácil de fácil lectura o era difícil lo escrito por Luisa? Lo difícil es la letra. Estaba difícil. Así, el idioma... El italiano no es tan difícil. No debo es tan decirlo difícil. De esta manera, o sea, nunca se nos hizo muy difícil. No es muy difícil. Tiene su complejidad porque lógicamente pues es otro idioma. Pero dentro de los idiomas que uno como mexicano y que habla el castellano tiene dificultad, el menos difícil sería el italiano. Así es. Sí. Entonces, aunque tiene partes de dialecto. Sí. Pero cooperó con nosotros una persona que es italiana, una mujercita que vive en Estados Unidos, que su mamá era de la misma región de Luisa. Entonces, cuando teníamos alguna duda, acudíamos a ella. Le preguntaba a ella porque usaba también modismos y expresiones locales. Así es. Entonces, se terminó ese libro y simplemente llega un día y me dice, fíjate que me hablaron de Italia, que no encuentran la transcripción de nada. Para variar. Para variar. Que si quieres hacer toda la transcripción de toda la obra. Debo decirle que en ese tiempo, o sea, teníamos, repito, muy pocos libros aquí, o sea, traducidos. Y aparte, hubo cierta restricción en cuanto a la difusión de las copias de los originales de Luisa. Entonces, para mí fue una sorpresa del tamaño del mundo. No, un regalo extraño. Y dije, por supuesto que sí. Y entonces tuve acceso a todos los originales de Luisa, ¿no? ¿Cuántos cuadernos tiene ella escritos? Bueno, libros sobre la obra de la Divina Voluntad son 36. Luego tiene un libro que es Las Horas de la Pasión, que sí. es una meditación sobre las horas de la Pasión. Tiene un libro que es enseñanza de cómo vivir en la Divina Voluntad, dictado por la Virgen, y que le da ejemplos de su propia vida, o sea, le va enseñando cómo vivir la Divina Voluntad. En la Divina Voluntad, pero con ejemplos de su vida. Increíble. Y también es un libro en que se hace como 31 meditaciones
que es para hacerlo, bueno, se supone que se hace en el mes de mayo. Se puede leer en cualquier época, ¿no? Claro, pero tiene un llamado cierta especial para ese finalidad mes, para los es el mes de meses, María. los meses de María, que es mayo y octubre. Son los 38 libros así clásicos de ella. Ella lo escribió todo en cuadernos. Así es. En cuadernos, En libretas. Entonces, ¿son 48 libretas o son más de 48 libretas? 38. ¿38 libretas? Sí, ¿O son más de eso? No. ¿O son 38 obras en todas las libretas? No. Son 38 libretas. Sí. Se dice libro, volumen o algo, porque ella empezaba a escribir en una libreta. Cuando terminaba de escribir, de llenarla, ahí terminaba la libreta 1, el libro 1, y ahora venía la libreta 2. Y escribía por los dos lados. Por los dos lados. Sí, que Así es muchísimo. Es bastante, muchísimo. Bastante. Y todo esto que Luisa recibe, lo recibe directamente del cielo, es decir, se lo dicta Jesucristo, se lo dicta la Virgen. Así es, son dictados, son vivencias de ella, o sea, no es nada más el dictado. Esto yo quisiera aprovechar ahorita para aclarar algo, porque se confunde a Luisa a veces con una vidente. Ah, qué interesante. Y los videntes, bueno, sabemos que es una persona escogida por Dios para darle un mensaje, y esta persona debe transmitir el mensaje, y casi siempre son mensajes o de advertencias o de peticiones, de oración, de conversión, advertencias de castigos, de que la mano de la justicia, en fin, todo lo que conocemos. Si no nos convertimos, pues habrá una reprimenda, ¿verdad? Así es. Entonces, este no es el caso de Luisa, o sea, no es el caso de una vidente. Hay otros mensajes como el de María Valtorta, no sé si usted la conozca. Sí. Bueno, sí. María Valtorta, en que nuestro Señor la lleva a ella a ver su vida. Prácticamente María Valtorta describe lo que ve, lo que oye, lo que está... Ella está presenciando las escenas. Así es. Y las está transcribiendo tal cual. Así es. Y es una obra que empieza desde los padres de nuestra Madre Santísima. Así es. Hasta la asunción de ella. Sí. Pasando por toda la vida de Jesús, que es una maravilla. Una maravilla. Pero es simplemente el relato de lo que ella ve. Igual que Catalina Emmerich. Así en es. un sentido, o sea, que ellas presencian o ven escenas como si estuvieran ellas ahí presentes, vivas, y ellas solamente relatan lo que está pasando. Exacto. Ponen lo que vieron, lo que oyeron, listo. Ok. A veces sí es mensaje en que Jesús le habla y le dice, mira, haz esto o di esto, pero es mínimo, casi todo es narrativo, ¿no? Sí. Tampoco es el caso de Luisa. Luisa es muy especial. Se cataloga a Luisa como la tercera obra de Dios. Ay, extraordinaria. O sea, esto entra dentro de otro nivel totalmente. ¿Cuál sería la obra de Dios? Para que sepamos por qué ella está en el tercer lugar. Por eso, las tres obras de Dios. Dios es trino, y cada una de las divinas personas tiene una obra específica. El Padre es la creación, el Hijo es la redención, y el Espíritu Santo es la santificación. La primera obra, que es la del Padre, es Dios solo. O sea, Dios lo hace por su propia voluntad, por su propio mutuo propio, sin tomarle opinión a nadie. De nadie, porque es Dios. Así punto. es. Ya. La segunda obra, que es la redención, quiere asociar en su obra a una persona humana, que es la Virgen. Y entonces el fiat de Dios, o sea, porque cuando Dios hace algo, dice una palabra, dice fiat, hágase, movimiento. Cuando crea, dice fiat lux, el hágase la luz. Cuando quiere venir allá a hacer la redención, que venga su Hijo, el fiat es el fiat mihi de la Virgen, el hágase en mí, según tu palabra. Ahora quiere la participación de la criatura. O sea, quiere la participación del ser humano, en donde el ser humano le diga sí a Dios, ven a hacer tu obra en mí. Esto suena raro porque estoy diciendo en María, pero quizá valga la pena aclararlo. Jesús le dice a Luisa que ellos, cuando quieren hacer una obra que es para bien universal,
siempre primero lo trata con uno. Y de ese uno, cuando ya cumplió, cuando ya se llevó a cabo la obra, entonces de ese uno sale para toda la humanidad, todo el que lo quiera, ¿no? Entonces el caso de Luisa. Es el caso de María ahí, segunda María, obra, la segunda okay. Obra de Dios, y por eso María es la dadora de todas las gracias y es la depositaria y la que le da a la Iglesia todo lo que la Iglesia puede darnos a nosotros. Sí. La tercera obra es la obra de la santificación, y aquí también quiere asociar a una criatura, que es Luisa. Precioso. Y le pide que diga junto con Dios su fiat, su sí. Ahora, ¿qué fiat? Es el fiat voluntas tua, sicut in cielo, o sea, hágase tu voluntad como en la tierra, así en el cielo, que es la petición que está en el Padre Nuestro. Wow. O sea, si recordamos, ella cumple eso. Ella no, bueno, lo cumple y lo viene a fundar, porque si usted recuerda las palabras, son: venga tu reino, el hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Entonces, ese reino es el reino del hágase tu voluntad, igual que se hace en el cielo, ahora que se haga en la tierra. Luisa, siguiendo el patrón de acción de Dios, Luisa tiene que llevar a cabo eso, y si ella tiene éxito, se lo cumple, es fiel, todo, entonces en ella se funda, y de ahí podemos tomar todos. Extraordinario. Entonces, o sea que realmente no es una vidente. Definitivamente no. No es la ejecutora de un plan de Dios para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Es la fundación, vamos a decirlo así, es donde se funda el reino, en la primera criatura donde se funda, pero primera, que ya no es María. Exacto, primera criatura salida de pecado original. Extraordinario. Porque María es inmaculada. Entonces todavía se baja más. ¿Cómo? Dios se baja más. Ah, sí. Ok, se baja María más. es inmaculada, María es la reina del reino de la divina voluntad. María vive toda su vida en ello. María es la única criatura que logra ser lo que Dios quiso que fuéramos todos. Luisa tiene que salir del pecado original, o sea, pasar por la redención, para de ahí ascender hasta lograr vivir como Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Sí. Y una vez que lo logra, entonces ahora ya nosotros podemos acceder a ese conocimiento a través de los libros, a través del conocimiento, porque ya nos lo pueden heredar. O sea, ella es la depositaria y ella es la transmisora. Así es. En primera instancia, y ya de ahí todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. O sea, como que el paso de la redención no está acabado en María, sino todavía hay un paso más elemental, vamos a decirlo así, a través de Luisa. Bueno, es que el paso de la redención es difícil, son complicados. Cuando Dios crea todo. Claro. Saca todo, no le falta nada, está creado todo. Está perfecto. Y está el reino también. Sí. Cuando Dios crea al hombre, o sea, el hombre, si pensamos un poquito en Adán, tendremos que entender que el plan de Dios para Adán no era el mismo plan de Dios que para nosotros. O sea, nosotros ahora hemos vivido pensando que el plan de Dios es salvarnos, que nos salvemos, la salvación. Si pensamos en Adán, sería ilógico pensar que Dios crea a Adán para salvarlo. No sé si se entiende. Sí. El Adán inocente, el Adán antes de la desobediencia, antes del pecado, ¿estaba salvado? Era a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no requería de redención. No estaba salvado. La finalidad de la creación habría que buscarla ahí, en Adán. El problema es que como Adán cae, Adán se sale del plan de original. Dios. Entonces viene la caída y toda la descendencia de Adán pierde lo que Adán perdió en ese momento. Y mucho más, porque Adán es único. Ya no hay ni habrá ningún ser como Adán. Nosotros no solamente perdimos lo de Adán, sino caímos todavía más abajo. Por eso,
que se entienda. O sea, su herencia es grave para nosotros. Sí, pero no nos hereda el pecado original. O sea, yo creo que esto hay que aclararlo, porque tenemos la costumbre de decir que heredamos el pecado original. El pecado original, la palabra pecado significa acción, significa un acto consciente de oposición a la voluntad de Dios. Sí. Y un bebé, o sea, un bebé recién nacido o un bebé gestante todavía, o sea, dentro del útero de la madre, no ha hecho ningún acto de oposición a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que Adán había recibido todos los dones naturales que le correspondían por su naturaleza. Aparte había recibido dones preternaturales, o sea, que corresponden a otra naturaleza, que sería la angélica, el no morir, el conocimiento infuso, en fin. La inmunidad, el don de ciencia, todas las virtudes teologales, todas las virtudes, todo había recibido. Sí. Pero también había recibido los bienes o los dones de una naturaleza sobrehumana, sobre cualquier naturaleza, que son los dones sobrenaturales, que esos pertenecen a Dios. O sea que realmente la herencia de Adán era inmensa. Por eso, extraordinaria. Adán tenía vida divina y tenía una voluntad divina junto con una vida humana y una voluntad humana. Esto habría que explicarlo muy largo, pero bueno, algún día se puede. O sea, aquí dentro de su mismo programa que nos haga porque es largo. Así es. Sí. Hablaríamos de Adán, ¿sí? Entonces pierde esos dones. Y el hombre, como no eran de él, ya no los pudo heredar. Entonces lo que nosotros tenemos, en vez de pecado original, yo diría que es una ausencia original. De los dones que recibió Adán. Así es, dones que Adán tendría que habernos heredado si los hubiera conquistado. Pero como no pasó la prueba, entonces ahora Adán se queda sin eso y nosotros, por consecuencia, nos quedamos sin eso. Porque él siquiera conoció algo, nosotros ni eso. Así es. Entonces la prueba de esto, o sea, como para que no quede volando, es que el pecado original se borra con un sacramento, que es el sacramento del bautismo. Y el sacramento del bautismo lo único que hace es nos reinjerta en la vida de Cristo. O sea, ahora el hombre adquiere nuevamente esa unión con Cristo, con Jesús, ¿no? A través de Jesucristo. Así es. Pero lo que es una realidad, doctor Tomasini, es que nosotros jamás tendremos el esplendor de los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales en la tierra como los tuvo Adán. No. Ya no, es otro plan. Es así, es otro plan. Es otro plan. O sea, en donde ya Jesucristo entró como redentor. Sí, porque todos seguiremos naciendo en pecado original. Ok, y el modelo es María. No. María no podría ser modelo porque ella es inmaculada. Ok, es modelo en la medida de la aceptación de la voluntad de Dios, en donde nosotros a través de Luisa vamos a aprenderlo con pecado original. Vamos a decirlo así. Así es. Ok, es un modelo, pero aún ese modelo todavía Dios quiso que ese modelo estuviera a la altura nuestra, o sea, a través de Luisa. Así es. Porque es un ser humano como nosotros. Salida del pecado original. Del pecado original. Así. Aquí dicho al paso, o sea, en el cielo, ya cuando lleguemos al cielo, espero que lleguemos todos. En el cielo hay un museo. Sí, igual que aquí el Museo de Antropología e Historia. Hay otro museo de Antropología e Historia. Sí, así es. En la primera sala se llama Adán. Y Adán nos tiene que mostrar en persona, o sea, es un Adán persona, no un Adán global. No, es un Adán persona. Es un Adán, como Eva es una Eva persona. Así es. Entonces, un Adán persona donde vamos a ver cómo creó Dios al hombre. O sea, en Adán real vamos a tener presente todo lo que Dios hizo. Y lo que perdimos. Y lo que perdimos. Ay, qué dolor. La segunda sala se llama Virgen María. Y la Virgen María, en esta sala vamos a ver lo que deberíamos de haber sido todos si no hubiera habido pecado original. O sea, porque todos hubiéramos sido inmaculados. Y entonces la altura
y las gracias que Dios nos hubiera dado. Sí. La tercera sala se llama Luisa Picarreta, que es hasta dónde puede llegar la criatura saliendo del pecado original, hasta dónde puede llegar viviendo esta gracia, este don que Dios nos quiere hacer, ¿no? Extraordinario. Así que vaya comprando boleto. No sé si lo para vendan ir al museo. Así es, no sé si lo vendan en Ticketmaster. Realmente la herencia que hemos recibido, dolorosa, por parte de Adán, me hace pensar, ¿hay algún momento de la historia en que el hombre regrese a ser inmaculado, Concepción? ¿En el futuro? Híjole, hice una preguntota. Bueno, sí, no, es que es una pregunta muy interesante, pero mi contestación siempre con la que me salgo es sí y no. A ver, dígame pues por qué sí y dígame por qué no. ¿Por qué no? Bueno, porque ya nacimos en pecado original. Pero no podríamos restituir los efectos del pecado original hasta borrarlos. A ver, ahí es a donde voy. O sea, a través de la redención borramos ese pecado, pero seguimos con todas las consecuencias del pecado. Sí. Con la muerte, con el deterioro, en fin, todo lo que nos ocasionó eso, ¿sí? Ahora, a través de la divina voluntad, así dicho de rápido, el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Un intercambio de vida entre Jesús y nosotros. Uh-huh. Ahora nosotros debemos quitar nuestra vida, o sea, esto también habría que explicarlo, para tomar a Jesús como vida, no como modelo de vida, porque ese es el problema. Siempre lo hemos tomado como modelo de vida. Un modelo de vida en que yo desde mi voluntad imito a Jesús o trato de imitar a Jesús. Y aquí no, aquí es permitir que Jesús viva en mí. ¿Sí? Bellísimo. O sea, viva en mí. Y que ese es el plan de la redención. Bueno, ese es el logro final, ese es el fruto completo, es que vive volver otra vez a que Él pueda desarrollar su vida en nosotros. El plan era muy sencillo, Jesús lo dijo en el Evangelio, de dos formas. En una vez está hablando con el pueblo, con los sacerdotes, con los fariseos, y les dice, ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. Entonces era el Padre morando en Jesús. Era el Padre quien hacía, y era el Padre quien hacía sus obras, o sea, las obras del Padre, de Jesús, no las del Hijo. Entonces uno dice, híjole, eso está muy raro. ¿Quién sabe de qué están hablando? Entonces, el ejemplo más cotidiano que tenemos es el sacerdote cuando consagra. Nosotros, en el momento que el sacerdote está consagrando, sabemos que es Cristo que está ahí, o sea, es otro Cristo. ¿Qué vemos por fuera? Vemos a una persona, un señor, que toma un pedazo de pan, redondito, blanco, delgadito, dice unas palabras, lo eleva, lo baja, lo deja, toma un cáliz, otra vez dice palabras, todo. Y eso fue lo que vimos. Esa fue la obra del hombre. Pero ahora, ¿qué hizo Dios a través de ese acto? El mismo acto, pero es Cristo obrando desde ese acto, y es la transustanciación de aquel pan y aquel vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Son dos actos diferentes en el mismo acto. No dos actos, son dos efectos diferentes en el mismo acto. ¿Sí? Claro. Entonces, provocados por voluntades distintas. Sí, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Así es. Entonces, por un lado se ve lo del hombre. Que convergen. Porque ahí Dios se somete a la voluntad del hombre. No, al contrario. La voluntad del hombre se somete a la voluntad de Dios. Por eso, pero si lo ve desde el punto de vista que si el hombre no consagrara, Dios no bajaría. Ah, sí. Es a lo que me refiero. Sí, totalmente. En ese sentido, ¿no? Pero Dios usa la voluntad del hombre y el acto del hombre para poner su acto y su voluntad y poder hacer eso. Precioso. Entonces creo que se entiende, ¿no? Sí. O sea, es un intercambio de vida. Y lo que pasaría en nuestra vida sería algo así como en la Eucaristía, que mi voluntad produce un efecto al realizar y aceptar lo que Dios quiere en ese acto,
que actúe Dios en ese acto, como si fuera Él. Así es. Sería algo parecido. Exacto. Nada más que ya en mi propia vida. Así es. Y esto es lo que me va a enseñar Luisa. Así es. O sea, me va a enseñar a asumir en cada acción que yo hago lo que Dios asume en mí. Quiere hacer en mí. En mí. Así es. Pero llegará el momento que podamos vivir lo que dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Bueno, yo diría que un poquito arriba. Mucho más arriba. Porque vamos a terminar lo otro. Sí, por favor. La segunda frase del Evangelio donde nos muestra este intercambio es cuando Jesús está orando en la última cena y está pidiendo por sus apóstoles y por todos los que van a creer. Y le dice al Padre, dice, Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. No, que esa es una oración súper misteriosa. No. ¿De qué manera es Jesús y el Padre son uno? ¿En su voluntad? En su divinidad. En su divinidad, ok. O sea, en su vida divina, porque son dos personas distintas, o sea, el Padre y el Hijo, pero se unen, o sea, la unión está en la vida divina. Bueno, ahí es donde nos quieren a nosotros, pero el requisito indispensable es Jesús en mí. O sea, por eso dice, yo en ellos, y tú en mí, para que ahora sí, ellos sean uno con nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Sea que nosotros vamos a tener que hacer el paso necesario con Jesús. Así es. Bueno, ahora vamos a San Pablo. Efectivamente, San Pablo dijo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive, que mora en mí, ¿sí? Pero después tuvo que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Muy difícil poder interpretar que es un Cristo viviente, y que de repente tenga que ceder a la fuerza del pecado que vive en los miembros de Pablo, ¿no? Que él mismo lo dice. Cuando dice, reconozco que la fuerza del pecado que habita en mis miembros me lleva, me jala a esto, ¿no? Quiero preguntarle algo. ¿Jesucristo siente dentro de nosotros a partir de la encarnación? ¿Siente? Sí. Si yo cometo un pecado, ¿Jesucristo siente ese pecado en él como si lo estuviera sufriendo dentro de mí? Sí y no. Dígame por qué sí, dígame por qué no. O sea, la pasión de Jesús es una pasión que está en acto. No es algo pasado, no es algo que pasó hace 2000 años, ¿sí? Está presente. Está en acto de hacerse. Igual que la consagración, es un acto que está en acto de hacerse y se repite cada vez que el sacerdote se conecta. Con todo ese procedimiento. Con todo aquello, sí. Es la consagración de Jesús de hace 2000 años que se hace presente en el hoy, en el ahorita. Como si estuviéramos ahí. Como si Él estuviera aquí sin pero tiempo. Es la misma, ¿sí? Fuera del tiempo. Así es. El pecado es prácticamente lo mismo y la pasión de Jesús es lo mismo. Es una pasión que está en acto, no es una pasión que ya pasó. Ahora, Dios tiene en su eterno presente, lleva perfecta cuenta de cuántos pecados hemos cometido. Uy, qué terrible. ¿Sí? Y esos pecados, o sea, que están presentes, Jesús los tiene que sufrir en Él, en su pasión allá. Los vivió, los sufrió y los sintió. Así es, los sintió, los vivió. Sin tiempo. Sí. Pero ahora se repite en la actualidad. O sea, cada vez que nosotros cometemos un pecado, es una ofensa, un desprecio, un abandono, algo que va en contra de Jesús. ¿Pero lo siente Jesús? En la actualidad, en la persona, no en la persona que lo comete, sino hay personas, Jesús dice que hay almas víctimas, que sirven como enlace, en donde Jesús a través de ellas siente otra vez ese vínculo, ese vínculo de dolor, ese pecado. Así es. O sea que Jesucristo no ha dejado de sufrir. Místicamente hablando. Místicamente hablando, no.
Ya sabemos que Él es incapaz de sufrir, está en Porque el cielo, es Dios. es glorioso, todo, pero místicamente hablando, sí. O sea, sigue sufriendo. Así es. Sigue sufriendo y los efectos del pecado los sigue sufriendo. Así En es. mí como si fuera yo, aunque no es mi persona. Exacto. O sea, si yo cometo pecado, Él sufre ese pecado. Ujú. Y también por efecto de la Eucaristía, cuando yo comulgo y comulgo en pecado, Él se come ese pecado conmigo. Bueno, Porque sí. entra a mí, ¿no? Por eso, entra a mí en pecado y Él siente náusea, o sea, esas Sí, son es palabras, lo que Él dice de él. palabras que Sí. dice. Siento náusea de entrar en ciertas almas. Sí, Igual que dice, siento náusea de bajar en esas manos. Cuando un sacerdote en pecado sí, consagra, Jesús respeta la libertad del hombre, pero también, o sea, es fiel a su promesa. sí. Y si el sacerdote consagra, Él se hace presente. No importa si el sacerdote está o no está en gracia. Sí, Él es obediente Así es. a su ley. Entonces Él baja Él prometió y ahí está. y ahí está. Sufriendo, pero ahí está. Sí, o sea, eso no se lo quita a nadie. Así Y lo que es. es una maravilla de un Dios que se hace con uno en ese sufrimiento. Ujú. Entonces esto es una preciosidad. ¿Cómo Luisa va entendiendo esto? O sea, ¿cuál es el proceso de ella en términos generales? Yo sé que es muy complejo y que podemos hablar muchos programas de esto, pero me gustaría, ¿cómo fue ella entendiendo que ella era ese vehículo de la tercera sala del Museo de Antropología Celestial? De antropología e historia. Hay historia ¿Cómo lo fue entendiendo? Bueno, Jesús hace una pedagogía con ella. extraordinaria. Desde muy niña, o sea, Luisa es una niña muy temerosa y le tiene un miedo pavoroso al demonio. Entonces ella se la pasa rezando continuamente Padres Nuestros y Aves Marías a todos los santos que conocía. Y el movimiento de las hojas, un ruido, y lo asociaba con el demonio y luego a reza y reza y reza. Le daba mucho miedo, era temerosa, Así es. Y aparte era muy penosa. tímida, O sea, no podía convivir ni siquiera con la familia. pobrecita. O sea, le daba pena, le daba mucho Temor, miedo. aflicción, ¿sí? En alguna ocasión ya grande le pregunta a Jesús y le dice, bueno, ¿qué caso tuvo amargarme mi infancia con esto? Y entonces Jesús le dijo, bueno, es que estas son estratagemas de mi amor. Yo quería exclusividad contigo. No quería que el mundo entrara, que nada del mundo entrara en ti y que no entraras en nadie. Qué hermoso. O sea, te quería para mí, exclusivamente para mí. Entonces, ese es el inicio de Luisa. A los 13 años ella tiene una visión, está en su casa, oye mucho ruido, sale al balcón y ve que llevan a Jesús con la cruz, lo van golpeando y no sabe exactamente qué está pasando, o sea, se impresiona mucho, voltea a Jesús su cara, la ve y ella siente en su interior que Jesús le pide ayuda. Y entonces se mete corriendo a su cuarto, no sabe lo que pasó. Y a partir de ahí empieza una voz interior a hablarle. Poco a poquito, o sea, no tenemos narración de esos... ¿A quién se atribuye la voz interior que la guía? Ella lo atribuye a Jesús. Que Jesús es el que la guía. Así es. Así pasa un tiempo, luego viene una época en que Jesús le pide que se ofrezca víctima. Ella era muy asidua con el sacerdote, ella ya había querido entrar a una comunidad religiosa, no la habían aceptado. Entonces va con el sacerdote, le pide permiso, y había una epidemia de cólera en ese tiempo ahí. Entonces Jesús le dice a Luisa que le diga al sacerdote que si acepta, entonces el cólera se quitará. Total que el sacerdote dice que sí, y el cólera desaparece. Poco tiempo después, ya como víctima, o sea, ya empieza a sentir, a sufrir los sufrimientos de Jesús. ¿Tiene la pasión? ¿Tiene los estigmas? Ahí vamos tantito. Poco tiempo después, Jesús le pide que si se ofrece víctima por algún tiempo más, no le dijo cuánto, le dijo un tiempo más.
Entonces Luisa le pide permiso al confesor, total que dice que sí, Jesús le da señales para que el confesor sepa que esto es realidad, aceptan, y entonces Luisa entra en un periodo muy difícil, difícil o extraño de su vida. Cuando Jesús llega con ella, generalmente ella cae en un estado de petrificación, no se puede mover, y sin poderse mover, o sea, nadie la puede mover, no está consciente. ¿Como dormida? ¿Con ojos abiertos? No sabría decirle si con ojos abiertos o pero cerrados. Está petrificada, no se puede mover, no puede hablar. Está inconsciente. No puede hablar, no puede, aparentemente no sabe si escucha, si no escucha, nada. Así es. Y Jesús saca su espíritu y se lo lleva. O sea, se va con él. Se la lleva. Y ahí es donde le habla, donde le muestra todo lo que él quiere mostrarle del mundo, en fin. Y ella lo escribe eso. Cuando regresa, o sea, porque sucede que ella no regresa sola. Tiene un arrebato místico, o sea que digamos... Y no puede regresar. La primera vez que esto sucede, la familia se preocupa porque dice, bueno, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? Y mandan llamar a los médicos, llegan los médicos, la ven, la analizan, ven que no es nada físico. No está muerta, no nada. Total, pasan 18 días. La dejan 18 días sin comer, sin nada. Ahí está, ya todos están esperando su muerte. Mandan llamar al sacerdote para que el sacerdote le dé los últimos óleos. Y cuando llega el sacerdote dice, no, esto no es de muerte. Y entonces le da la obediencia de volver, dice, esto es de Dios. Entonces le da la obediencia de volver y en ese momento Luisa dice, te ordeno que por obediencia regreses. Así es. Entonces ella regresa a su pesar seguramente. Así es, sí, siempre se queja de ese regreso, ¿no? Y que, por ejemplo, Santa Catalina de Siena lo tiene por 4 horas. Ella ya lo tiene por días. Y por 18 días. Así es. Increíble, extraordinario. A partir de ahí, Luisa depende, de ahí en adelante, del sacerdote. O sea, siempre tiene que haber un sacerdote que esté encargada de ella y que en las mañanas llegue a darle la obediencia de volver, porque generalmente se la llevaba Jesús en la noche. Ya en la mañana, cuando ella vuelve en sí, el sacerdote dice misa, ella comulga, se queda un tiempo meditando, orando, en fin. Y el sacerdote le ordena ahora que por obediencia tiene que empezar a escribir todo lo que Jesús le ha dicho. Le ha dicho y lo que pasa cuando está con Jesús. Entonces Luisa no quisiera, pero por obediencia empieza a escribir, ¿no? Y ahí es todo todo lo que tenemos de los escritos de ella, ¿no? O sea que realmente ella tiene un cúmulo de enseñanzas, visiones, experiencias que cuenta en sus cuadernos y que es fruto de los libros que ahora tenemos. Así es. O sea, es muy completo lo que ella recibe. Realmente, si nos damos cuenta, ella recibe pues una instrucción multimedia. Bueno, interactiva. Interactiva. O sea, ve, oye, experimenta, siente. O sea, realmente, porque al llevarla en espíritu, ella tiene todas las sensaciones y todo lo que significa este arrebato. En estos arrebatos, ¿ella visita diferentes lugares o simplemente siempre aparece en el mismo lugar? No, o sea, Jesús la lleva a diferentes lugares, ¿no? Así es. Pero el punto principal, o sea, lo que Jesús le empieza a hablar, es primero un camino de virtudes. Wow. O sea, esto es irla encaminando, irla llevando por las virtudes, hasta que llegue a la virtud heroica, vamos a decirlo así, y empieza la enseñanza de Jesús por el desapego. Le quita todo. Desapégate de lo externo, primero. La lleva un tiempo ahí, luego al desapego de lo interior, o sea, del yo personal, ¿sí? Y le empieza a enseñar cómo, qué hacer, en fin. En una ocasión, bueno, hay otras cositas por ahí, o sea, comunicaciones, una promesa de un esponsalicio místico con ella, en fin. Y un día llega Jesús y le dice algo muy curioso, porque le dice, mi amor te quiere purificar del todo,
para no tener ningún obstáculo para poder entrar en ti. Entonces, ahora la única manera es ponerte en batalla con el enemigo. Híjole. Y entonces Luisa dice, ¿qué? Espérame. Creo que lo diríamos cualquiera, ¿no? Sí. Y entonces Jesús le dice, sí, es necesario, no tengas miedo, te voy a dar las pautas para que te enfrentes a esto, pero tienes que afrontarlo sola, no conmigo, sino sola. Y entra en batalla con ¿cómo se llama? Con el demonio. Es un promedio, son 3 años y fracción, 3 años y medio aproximadamente de batalla, donde Luisa sufre terribles. Lo indecible. Así. Tentaciones, visiones, ataques. Así, tentaciones de suicidio, luego ve una imagen de Jesús y la rompe y te odio, en fin. Terrible. Poco a poco va saliendo, Jesús, la va orientando a veces, le dice, has cometido errores en esto y en esto, trata de corregirlo. Al final, cuando ya acaba esto, ahora Luisa queda, dicho por Jesús, queda como las cicatrices que tiene son la marca de sus virtudes que ha adquirido en la pelea. Sí. Y también algo que es importante, para purificarnos del todo, necesitamos quitarnos todos los vicios que tenemos en nuestro interior. Y que tenemos como producto del pecado original y del pecado personal. Y todas las cosas que hemos, ¿cómo se llama? Que hemos ido acumulando, todas nuestras miserias. Entonces, simplemente la explicación es esta. Yo me puedo quitar lo que yo veo. Pero lo que no veo, ¿no? Por ejemplo, me puedo quitar, la envidia, me puedo quitar la agresividad, me puedo quitar la lujuria, me puedo quitar 1000 cosas con mucho esfuerzo, pero yo puedo. Pero habrá miserias que desconozco, porque las otras tan grandes no me permiten ver las pequeñas. La única manera de darme cuenta es que el demonio llegue y me las excite para que empiecen a salir. Sí, eso es como si fuera, como dicen de los cangrejos, ¿no? Que tú les picas y entonces sacan la tenaza para morderte. Más o menos. Entonces te pica para ver si... Para ver por dónde brinca por la liebre, dónde estás fallo. Así es. Y este trabajo es un trabajo que le corresponde a la criatura. Eso es doloroso. Interesante. Y aquí entendemos la acción del demonio. ¿De acuerdo? Sí. Porque siempre tenemos que la acción del demonio como algo nefasto, algo funesto para mí, algo negativo y Señor, quítame esto. Sí, como decía San Pablo, quítamelo. Y uno dice, conociendo esto, uno dice, Señor, échamelo. Sí, perdón, aviéntamelo. Claro, en la medida de mis fuerzas, ¿no? Porque eso te santifica y te mejora. Así es. Aunque es dolorosísimo. Así es. Y entonces el demonio se convierte, en plan de broma, en nuestro mejor amigo. Sí, claro, porque es el que me ayuda para purificarme, ¿sí? Te ayuda a mejorar, quieras o no. Así, quiera o no, quiera él. Porque si yo no quiero, bueno, no me lo quito, ¿no? Sí. Ya no lucho, me abandono en brazos de él, de mis miserias y se acabó. Entonces lo que Luisa me muestra es cómo vencer el reino del enemigo para que reine Dios en mí. Así es. Entonces, una vez que reine en mí, como decía la Virgen, ustedes piensan que mi reinado será de mucho bombo y platillo apoteósico. No, mi reino es sencillo. Solamente necesito que ustedes estén dispuestos. Así es. Que ustedes y que acepten mi reinado en su corazón, porque entonces ya el demonio no tendrá ninguna injerencia sobre nosotros. ¿No es Exacto. así? O sea que es algo sencillo pero complejo. Bueno. Sí, sencillo, como usted dice, sí, ¿no? No sé si decirle que me está copiando el sí, ¿no? Creo que sí le estoy copiando, doctor. Doctor, solo para terminar, porque se nos acaba el tiempo. Sí, claro. Explíquenos o denos alguna tarea en donde podamos nosotros aterrizar el empezar a entender el reino de la divina voluntad. Y díganos dónde podemos adquirir los libros, cómo podemos ponernos en contacto con usted para que la gente ya lo empiece a ubicar. De todas maneras va a tener los podcasts, vamos a estar muy pendientes, el doctor va a celebrar algunos retiros, les vamos a estar invitando a todo esto,
pues para que vayamos comprendiendo el reino de la divina voluntad. Vale la pena, creo que es algo profundísimo, hermanos, un regalo inesperado aquí en Radio Cronos, y creo que Luisa pues ha escuchado nuestros ruegos de que el reino de Cristo triunfe en todo cuanto hacemos y especialmente en los medios de comunicación. Entonces, doctor, denos alguna tarea. ¿Qué podemos hacer? Y cuéntanos de los libros, dónde los podemos adquirir y cómo nos ponemos en contacto con usted. Bueno, yo creo que la primera tarea para todos aquellos que se interesaran en esto, yo lo pondría como, por favor, vamos a meditar en Adán. Vamos a leer el Génesis, los primeros 3 capítulos del Génesis, para ver qué nos narra el Génesis de esto, y leer lo que el catecismo nos habla de esto, porque el catecismo ha llegado a alturas increíbles. El catecismo es extraordinario. Así es. Nada más que yo creo que nos da tanta flojera que está tan largo, y que es grueso y que tiene mucha información y formación, pero dice cosas inusitadas. Así es. Yo también estoy de acuerdo con lo que escribió el Espíritu Santo, no lo escribió el que lo escribió. No, bueno, eso después se discute en otro lado. Sí. Sí, así es. O sea, el catecismo, cuando habla de la finalidad de la creación del hombre, lo dice de una manera perfecta, sin la más mínima duda ni error, ¿no? Sí, y todo concuerda con Luisa. Que lo cual Jesús o Dios no se va a contradecir. Así es. Entonces, lo que está revelado a través de la Sagrada Escritura estará completado a través de estas revelaciones privadas o a través de estas experiencias divinas en la vida de nuestros santos. Esa sería una. ¿Dónde podemos conseguir los libros? Bueno, los libros, o sea, pues no es comercial, o sea, no es algo... No importa, ¿no? Pero ¿dónde le pueden llamar? Aquí también si quiere que dejar algunos libros y también los hacemos objeto de que las personas los puedan tener. ¿No? Pero vale la pena Las Horas de la Pasión, por ejemplo, que este libro de Luisa Picarreta, tengo el antiguo, sí, este hace muchos años llegó a mi persona, leí algunas cosas, pero no está uno listo. ¿Verdad? Dios siempre llega antes que uno, pero ya ahorita ya creemos que podemos comprender más. Y también tiene un libro que se llama El Libro de Cielo, que son varios tomos, son 4 tomos. Bueno, este es un tomo que tiene del libro 1 al libro 4. Sí, que está extraordinario, que empieza a explicar muchas cosas que nos van a completar el panorama de la historia de la salvación y nuestra propia historia. Así ¿verdad? Y poder empezar a vivir la divina voluntad. ¿Y qué otros libros, además de estos, del Libro del Cielo y de Las Horas de la Pasión? La Reina del Cielo en el Reino de la Divina que Voluntad. El dictado ese. Así es. Y otro que es la recopilación de cartas. Las cartas que Luisa escribía. Bellísimas. Entonces también hay una recopilación, son 130 cartas, así en número redondo, ¿no? ¿A qué teléfono las podemos conseguir? ¿Un celular? Sí, por favor. 5523 57 74 77. Repítalo, por favor, doctor. 5523 57 74 77. Muy bien. Y díganos, ¿dónde le pueden escribir? Bueno, el correo electrónico es saltom, SALT de tío, HOM, @gmail. Doctor, usted tiene un apellido italiano. Ajá. ¿Por qué? Porque mi papá se apellidaba igual. Sí, por eso, pero él es italiano, ¿cuál es? Mis ancestros son italianos. Ok. O sea, sí. Entonces, realmente la herencia la recibe para poder comprender el italiano y manejarlo de sus genes. Vino por genes. Sí, o sea, fíjese que ahora me ha dado mucho, pues, descubrir que hay personas que tienen estas misiones, como usted, la de la divina voluntad y llevar y darla a conocer, que están ligadas de alguna forma. Entonces, usted que es italiano, sus ancestros, usted le llega, pero desde México. Uh-huh. Y hay, por ejemplo, una chica la que lleva a la Divina Misericordia, que podría ser una polaca perfectamente, en físico y todo, y es mexicana, y lleva todo lo de la Divina Misericordia. Qué especial, ¿verdad? O sea, que nunca sabemos el plan de Dios hasta que lo vamos aterrizando, y hay algo muy profundo respecto de México. Díganos para terminar, ¿por qué Dios de Luisa viene a usted?
No, eso mejor se lo preguntamos a Jesús el día que se nos aparezca, me parece. No, pero ¿qué sentido? ¿Por qué México? No. ¿Por qué México? Bueno, sabemos que México es un país privilegiado. Tenemos a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Sabemos que de alguna manera México tiene un papel importante en todos los acontecimientos futuros. O sea, como salir de la luz de aquí, de este país. Para el mundo. Para el mundo, ¿no? Entonces quizá el que lo comprendan va a ser aquí y que lo vivan aquí y lo transmitan. Eso, ahí sí ya no me atrevería. Yo esto lo repito de lo que he leído, de lo que he oído. Incluso, o sea, su santidad Juan Pablo II hablaba del continente de la esperanza. No como país México, sino como la parte de continente. Pero la predilección de Juan Pablo II por México creo que quedó muy clara, ¿no? Sí, dentro del plan de Dios. Para nosotros, como una toma en cuenta por qué estoy haciendo que mi pontífice tenga una predilección especial por ti, México. Entonces, sería lo único que podríamos decir, ¿no? Doctor, es un tema apasionante. No acabaríamos. Creo que tenerlo aquí es un gozo extraordinario. Nos ponemos a sus órdenes para que nos escriban, para que nos llamen, si quieren dejar sus preguntas o si le quieren escribir al doctor. Doctor, denos otra vez su correo electrónico. SALTDTIOHOM@gmail. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la tarea. Vamos a pedirle a nuestro público que haga esa tarea y que se encadene a esta estación para poder comprender esta enseñanza divina, esta enseñanza extraordinaria para empezar a vivir el reino de Cristo en la tierra. Perfecto. Y lo que más me gusta es que el libro, fíjense hermanos, el libro del cielo dice la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Así es. Qué completo, qué profundo y qué verdadero. Y es un título puesto directamente por Jesús. Se me hace algo inusitado. Y es desde acá, ¿no? El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas. Uh-huh. En medio a las criaturas. En medio a las criaturas. Libro de cielo. O sea que ya puedes vivir el cielo en la tierra. Así es. Precioso. Gracias, doctor. Gracias a Alex que está aquí con nosotros. Gracias, Alex, por haber traído aquí al doctor y estar con nosotros en esta transmisión del reino de la divina voluntad, en donde se hablará de esta extraordinaria espiritualidad y forma de vida que es la divina voluntad a través de los escritos de Luisa Picarreta y de su especialista, el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor. De nada, Ceci. Hasta luego. La próxima. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.